Esta historia fue creada por los FIC. El link de el FIC está en la descripción. Advertencia: este contenido contiene escenas para mayores de edad. Estás advertido. Era poco más de medianoche, y según recordaba, la lluvia acababa de parar, aunque era difícil saber cuándo había sucedido, ya que había estado durmiendo a ratos. El asunto con Pacifica lo había dejado bastante inquieto, como mínimo, pero ya casi podía dejar que ese problema se resolviera solo. De todas formas, prefería disfrutar de la sensación de la piel desnuda contra las yemas de los dedos que pensar en todo eso. Aún así, mientras Preston yacía desnudo bajo las sábanas junto a su ama de llaves, Emily, que dormitaba profundamente, había una sensación persistente que no podía disipar, por mucho que apartara la mente de sus problemas. Atravesaba sus pensamientos despiertos con una alegría inhumana cada vez que intentaba relajarse. Ya no podía cerrar los ojos ni acariciar distraídamente la espalda de su amante con las uñas. Miraba al techo de la oscura habitación de invitados, cansado, con ganas de dormir, pero cada vez que lo hacía, creía ver algún movimiento. Y eso lo hacía abandonar. Apartando las sábanas, Preston Northwest se soltó los pies uno a uno, plantándolos sobre la alfombra y deteniéndose en el borde de la cama. Miraba fijamente a la oscuridad, viendo solo el ocasional y lejano destello de un relámpago sobre las montañas mientras miraba por la ventana. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, y aunque se sentía seguro en la privacidad que le ofrecía el dormitorio del segundo piso, Preston aún sentía una punzada de miedo, como si alguien lo estuviera espiando. Algo, tal vez, odio este pueblo, susurró en la oscuridad de la noche, levantándose del colchón y cruzando rápidamente la habitación. Echó un vistazo fugaz a la noche para asegurarse de su inescrutabilidad y luego corrió las cortinas. ¿Era eso? ¿Era eso lo que le atormentaba los pensamientos? No. Se echó la bata por los hombros, se puso cuidadosamente los zapatos de dormir y salió silenciosamente del dormitorio. Emily se movió un poco, extendiendo la mano para tocar el espacio vacío antes de suspirar. Deambulaba por la casa como si buscara alguna baratija perdida, deteniéndose de vez en cuando para contemplar alguna supuesta antigüedad o joya heredada de su linaje o para contemplar un retrato dedicado a los noroestes y su decadencia. Nada de lo que miraba le tranquilizaba. Tampoco le apaciguaba los pensamientos cada vez que echaba un vistazo a las sombras, seguro de haber vislumbrado algo. Quizás Preston se sentía observado, porque en realidad lo observaban. Se dirigió al estudio. La habitación estaba iluminada por la lámpara de escritorio en la pared del fondo, la herramienta predilecta de contables y empresarios astutos, sobre una pila de papeles cuyo valor solo Preston entendía de verdad. Quizás por curiosidad, quizás por algo más, se acercó a la lámpara y, con cuidado, casi tímidamente, extendió la mano para tirar de la cadena. Se detuvo al oír el distintivo chasquido de una brasa en la chimenea, girándose para observar la lámpara mientras un fuego comenzaba a arder lenta y misteriosamente en los troncos medio quemados de la tarde anterior. A medida que las llamas se intensificaban, proyectaban una luz naranja danzante sobre el suelo. Cuando se alargó lo suficiente, la luz provocó la aparición de una extraña sombra, un triángulo flotante tallado en la nada. Así que fuiste tú después de todo, gruñó Preston con impaciencia. No puedes evitarlo, ¿verdad, Zipper? Demasiada diversión, dijo Bill con calma, aunque la sombra triangular en el suelo desapareció en la oscuridad con un rápido giro a la derecha. Bill vagó en silencio por la habitación, observando al adinerado cruzarse de brazos y apretar el labio superior. ¿Tuviste éxito? Zipper, ¿ya te ocupaste del chico? Sí, se acabó, reflexionó Bill, casi con cansancio. Ya no tendrás que preocuparte por tu princesa ni por el niño Pines. Bien, murmuró Preston. Sonrió con una fascinación morbosa. ¿Cómo lo lograste, si se me permite la pregunta? Qué curioso que preguntes, se oyó un tintineo detrás de Preston, y se giró para examinar su escritorio. Un solo cilindro marcaba la diferencia entre el escritorio de ahora y el de 2 minutos antes. Un tubo aparentemente hueco de vidrio y latón. Northwest lo tomó en sus manos, observándolo con atención y dándole vueltas entre los dedos. Al cabo de un momento, lo reconoció. ¿Borraste sus recuerdos? Bueno, los recuerdos se borraron, de Pacifica. Preston hizo una pausa, frunció el ceño y luego miró hacia la oscuridad donde estaba seguro de que Bill se escondía. ¿Tomaste los recuerdos de mi hija en lugar de los del chico? No fue eso lo que te pedí. Oye, no me hables en ese tono, respondió Bill con una mirada gélida e invisible. No lo especificaste. ¿Recuerdas?
Bill se manifestó directamente frente al rostro de Preston, sobresaltándolo al ver su cuerpo brillar con una miríada de colores. Tras un instante, se suavizó y se convirtió en una repetición de aquella noche. Mostraba el instante en que Preston untó su sangre sobre los símbolos de la placa trasera del reloj, el brillo de esos símbolos, y luego la llegada de Bill Zipper, cayendo de la nada ante sus ojos, formando una hilera de bloques poligonales poco a poco hasta completar la pequeña pirámide demoníaca. El ojo se abrió y el aire se llenó de carcajadas y burlas. Preston Noroeste. ¡Qué placer, qué alegría! ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito tu experiencia, Zipper, dijo Preston con la mirada. Me encuentro en desacuerdo con un joven que se cree, préstame atención. Mientras Preston hablaba con la criatura conjurada, Bill se aburría y se dedicaba a examinar los detalles del estudio. Tan solo recordando la incorrección del demonio, Preston rechinaba los dientes con frustración. El recuerdo persistía. Tranquilo, viejo. Te escucho. Bien. Ahora necesito que te encargues de Dipper Pines por mí. ¿Ah, sí? Reflexionó Bill, volviendo su atención a Preston. ¿Qué hizo Osa Menor, Prez? ¿Se le insinuó a tu esposa? ¿A tu amante? ¿O fue, tu hija? Me he propuesto que mi hija esté lo más alejada posible de la basura, como la familia Pines. Pero ese chico cree que va a cambiar eso. ¿En serio? ¿Me llamaste para romper un romance adolescente? ¿Es demasiado para ti? Preston se cruzó de brazos y lo miró con lascivia. No. Para nada, la verdad. De hecho, puedes esperar resultados de primera. Pero ten en cuenta que mi precio no es barato. Puedo permitírmelo. Solo asegúrate de que Pines no tenga nada más que ver con mi hija. Mátalo si es necesario, mira, dijo Bill alegremente. Justo ahí, al final. Mátalo si es necesario, eso dijiste. Bueno, yo lo intenté. Casi me salgo con la mía. Habría sido divertidísimo. Pero no pasó, así que recurrí al plan B y aquí está. Bill hizo sonar el tubo en la mano de Preston con su bastón, riendo disimuladamente. Volviendo a mirar el vaso sin etiqueta, el empresario suspiró con rabia y cruzó la habitación hacia la chimenea. Apretó con fuerza el recuerdo de Pacifica y contempló las llamas, pensando en lo conveniente que era que Bill avivara el fuego al mismo tiempo que le entregaba a Preston el paquete que quería asegurarse de que nunca regresara a Dipper Pines. Para que quede claro, empezó Preston, apretando el tubo con más fuerza. Sé lo que estás pensando, dijo Bill en voz baja mientras observaba el baile de las llamas. Y sí, ese es el recuerdo de la relación de tu hija con el chico Pines, y algunos otros recuerdos interrelacionados. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Piensa en cada vez que te desafió, te habló mal, hizo algo con lo que no estabas de acuerdo. De esos recuerdos es de lo que hablo, le susurró Bill al oído. Me viene muy bien. Con un movimiento de muñeca, el tubo estaba en el fuego. Las llamas crepitaron alrededor del vaso durante unos minutos. Preston observó un momento, pero cuando el latón empezó a brillar, se despidió, caminando con confianza hacia un estante al otro lado de la habitación. Se sirvió un vaso de whisky y lo bebió a sorbos, complacido, mientras el vaso se quebraba con el calor del fuego. El chasquido de la fisura llenó el aire, seguido del chirrido del cristal al estallar y el siseo del gas desapareciendo por el conducto. Mientras Preston bebía pasivamente, Bill contemplaba las llamas que lo consumían, riendo para sí mismo. Al principio fue silencioso, pero con el paso de los segundos, su voz se hizo lo suficientemente alta como para ser escuchada. ¿Qué te parece tan gracioso, Zipper? Preston se giró para mirar de reojo al demonio que rondaba, presa de la paranoia. ¿Qué? Ah, nada. Solo recordé una risita graciosa. Bill se dio la vuelta con un golpe de bastón, plantándolo en el aire y mirando a Preston con los ojos entrecerrados. Bueno, eso es todo. Mantuve mi parte, así que, no estoy en desacuerdo. Aún así, desearía que hubieras matado al chico, siempre puedes pagarme un extra, dijo Bill encogiéndose de hombros. No me importaría el alma de tu hija también. Eso sería contraproducente, creo. Tú decides, Preston. Bien, eso es todo por mi parte. Bill se desvaneció en la oscuridad entre una nube de destellos, dejando atrás por un instante su ojo lascivo y brillante, que miraba fijamente el alma de Preston con una expresión burlona. El ojo mismo se desvaneció en la oscuridad al ritmo de un relámpago. Un ruido siguió a ese inquieto Preston, muy distinto del esperado estruendo del trueno.
A través del vacío llegó la voz de Bill una última vez, profunda y llena de terror. Nos vemos en tus sueños, Preston. El fuego se extinguió en un instante, extinguido por fuerzas invisibles mientras la lluvia volvía a caer, golpeando la ventana del estudio con renovado vigor. Preston sintió un escalofrío al contemplar los misteriosos leños sin brasas, viendo los restos carbonizados del tubo de memoria donde yacía y preguntándose, con profundo temor, si Bill realmente se reía de lo que decía. Sostuvo su vaso, todavía medio lleno, pero no pudo convencerse de beber otro trago. En cambio, lo dejó sobre el escritorio, mirando una vez más los papeles que había sobre él. Sin embargo, había un detalle curioso. Preston lo cogió, tirando de la esquina del papel que no pertenecía, enterrada entre dos escrituras de propiedad de edificios en la ciudad. Sacó una vieja foto. Representaba a los tres Northwest, él y su esposa, de pie, con rostros estoicos, y pacífica entre ellos, de unos 6 o 7 años en aquel momento. No recordaba haber tomado esa foto. Al examinarla con apatía, notó que su hija, al parecer, estaba lo suficientemente contenta como para sonreír en ese momento. O tal vez pensó que era lo esperado. Poco importaba. Dejó la foto de nuevo en la pila antes de tirar de la cadena de la lámpara del escritorio, volviendo a oscurecer el estudio. Se detuvo en seco cuando sonó el teléfono del escritorio, rompiendo la tenue paz de la noche. Ya nervioso por la reunión imprevista entre él y Bill Zipper, Preston se giró furioso, ansioso por gritarle a uno u otro sirviente que contestara el teléfono. Cuando sonó el segundo timbre, Preston se recordó a sí mismo que no había nadie presente, sobre todo porque Emily dormía en la habitación de invitados y Herbert ya no trabajaba para el noroeste. Con una mueca, Preston encendió la lámpara una vez más y arrancó el auricular de su lugar. Noroeste, respondió por reflejo, tratando esta llamada, como todas las llamadas, como una reunión de negocios. Señor Northwest, dijo por el altavoz la voz severa de una mujer de mediana edad. Llamo del Hospital General de Portland. Su hija fue ingresada esta noche. Se levantó del césped, empapado por la lluvia, pero sin importarle lo más mínimo. Se puso de pie a trompicones, con el cielo aún cayéndole encima con gruesas gotas de agua, y Dipper recorrió apresuradamente los últimos 4,5 metros hasta Pacifica, cayendo de rodillas junto a ella con un fuerte chapoteo. Vio el destello en la oscuridad, la mancha de luz azul que sabía que significaba una cosa u otra, ya no formaba parte de la mente de Pacifica. Sabía que esto debía ser obra de Bill, pero no podía adivinar qué había sucedido ni por qué. Pacifica, dijo con suavidad, tirando del dispositivo de borrado de memoria mientras ella lo sujetaba con fuerza. Ella permaneció inmóvil, sentada de rodillas, con la mirada perdida en la noche. Más que asustado, Dipper tiró con más fuerza de su brazo rígido y alzó la voz. Pacifica. Eso la sobresaltó. Mucho. Con un pequeño grito y un espasmo, Pacifica se soltó instintivamente de su agarre, cayendo de lado y dejando caer el dispositivo en la hierba pantanosa. Él se abalanzó sobre ella, sujetándola por los hombros antes de que se estrellara contra el suelo, pero ella solo gritó y se revolvió mientras Dipper luchaba por calmarla. Ella lo golpeó en la mejilla con los dedos extendidos, arrastrándole las uñas por la piel con una fuerza engañosa. Él cayó hacia atrás con un grito, llevándose la mano a la cara mientras ella caía al suelo. Mabel y Stan llegaron entonces. Stan ayudó a Dipper a ponerse de pie mientras Mabel luchaba por calmar a Pacifica. Niño, ¿qué diablos pasó? No lo sé, gritó Dipper mientras observaba el suelo. No lo sé. Vi el borrador de memoria en su mano. Intenté quitárselo, y se puso histérica. ¿Dónde está esa tontería? Escarbó el suelo un momento, arrastrándose por la oscuridad hasta que sus ojos captaron un destello, una mota de luz azul que no podía pertenecer a nada más. Envolvió los dedos alrededor del mango y se llevó el borrador de memoria a la cara, girando el dispositivo para mirar su pantalla de interfaz. Esperaba cualquier cosa mientras lo miraba. Dipper Pines, verano de 2016, esas cosas, eso es lo que tendría sentido. Dipper jadeó al leer la pantalla y comenzó a palpar frenéticamente la máquina de arriba a abajo en busca del tubo de memoria, sabiendo que tenía que estar allí. Todo lo que encontró fue el espacio hueco donde se suponía que encajaba el tubo. ¿Se habría caído? Dejó caer la pistola al suelo y se dispuso a buscar de nuevo, más frenéticamente si cabe, más decidido que nunca a arreglar esto. Dipper, dijo Mabel entre gruñidos mientras intentaba dominar a Pacifica. Dipper, ¿qué pasó? ¿Qué olvidó? O bien no la oyó, absorto en su búsqueda, o bien decidió ignorarla.
El sonido de sus manos fue la única respuesta que obtuvo, pero tras un minuto de esta conducta, empezó a golpear la tierra empapada con los puños. No, 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 no. Maldita sea. No. Gritó mientras golpeaba el suelo, salpicando agua y barro. Dipper, repitió Mabel. ¿Qué se le olvidó? Que alguien llame a un hospital, respondió. Dipper se dejó caer de rodillas, cabizbajo, mientras sus manos se dirigían a sus muslos. Al parecer, no podía decir más, no por fervor, ni por la decisión de ignorarla, ni por nada más que por la derrota. Sentado en la hierba donde lo había dejado a un lado, el dispositivo de borrado de memoria aún brillaba con vida electrónica, deletreando en letras azul verdosas la palabra que lo había derribado. Todo. Y cumplía su palabra. Mirando en silencio desde arriba, Bill agarraba el tubo de memoria con una pequeña mano, riéndose levemente para sí mismo antes de darse vuelta para irse, desapareciendo en la oscuridad de la noche mientras lo hacía. La sala de espera estaba fría. Quizás se debía a que las gemelas estaban sentadas con la ropa aún mojada, pero a ninguno de los pines le hacía gracia el frío del hospital. Irónicamente, Mabel era la que más frío tenía. Su suéter grueso y empapado le impedía entrar en calor. 2 veces se quejó antes, y 2 veces se negó a quitárselo. Olvídenlo. 3 veces ya. Esto es una estupidez, murmuró, abrazándose el pecho con fuerza y temblando notablemente. ¿Cuánto tiempo nos van a hacer esperar? Tengo frío y estoy cansada. Otra vez, Mabel, dijo Dipper con frialdad, inclinándose en su asiento y apoyándose en los codos. Quítate el suéter. Lo estás empeorando. No. ¿Y si se me quita la camisa? No. Nadie te verá si eso pasa. Pero sufrirás hipotermia si no lo haces. Dices que sí. Además, ya lo verías. Y eso ya es bastante malo. El tío Stan se había alejado en busca de café, quejándose del frío al marcharse y quejándose de tener que estar despierto a esas horas, a horas de casa. Eso dejó a los gemelos solos con sus pensamientos durante unos 20 minutos, pero ninguno parecía estar abordando el tema candente. Hasta que por fin, creo que es mi culpa, Mabel, ¿de qué estás hablando? Preguntó ella entre escalofríos. Estoy haciendo cuentas. Creo que es culpa mía. Nunca debería haber llegado a esto, dijo con un suspiro, reclinándose en su silla y frotándose los ojos. No debería haber dicho lo que dije en la mansión. ¿En qué estaba pensando? Amenazar a Preston Northwest fue la mayor estupidez que he hecho en mi vida. Con los ojos abiertos, Dipper miró al techo, absorto en el zumbido de las luces fluorescentes, observando cómo las imperfecciones del gas ionizado atrapado titilaban y se deslizaban por un extremo del tubo para desvanecerse en la salida. Suspiró en silencio en lugar de continuar, pero sintió la mirada de su hermana clavada en él mientras permaneció en silencio. Ella había dejado de temblar. Preston conjuró a Bill, Mabel. Estoy seguro, continuó Dipper con voz débil. Y lo hizo porque le dije que no pararía. Él tampoco. Y es culpa mía que no parara. Dios mío. Soy tan estúpido. Simplemente soy tan estúpido. Mabel miró al suelo pensativa, con los brazos cruzados. No sabía qué decir, por cómo lo había pintado, sí, parecía que era culpa suya. Sin embargo, se abalanzó sobre cómo lo había pintado. ¿No sabes que Northwest envió a Bill tras de ti, sabes? Podría ser que Bill fuera solo Bill. Mabel, no puede ser coincidencia, ¿no? Dijo ella mirándolo de reojo. ¿No será coincidencia? ¿Tiene que ser una conspiración? ¿No será que un demonio solo está siendo un imbécil? Me parece lógico. Tembló de nuevo, pero esta vez, con un gruñido, Mabel se levantó y empezó a tirar de la tela que la helaba hasta los huesos. Fue una prueba, pero tras mucho esfuerzo, Mabel empezó a quitarse el grueso suéter por encima de la cabeza, pegándoselo a su pelo grueso e igualmente húmedo. Al mirar a su hermana, la cara de Dipper se puso roja al instante. Como si por una profecía se hubiera dado cuenta, la camisa de Mabel se le pegaba al interior del suéter, y ahora su estómago y su sostén estaban al descubierto. Rápidamente extendió la mano y agarró la tela de su camiseta, pellizcándola entre el pulgar y el índice de cada mano y tirando con cuidado hacia abajo mientras Mabel seguía quitándose el suéter. Con un poco de esfuerzo por ambas partes, Mabel se liberó de la pesadilla de lana al mismo tiempo que Dipper consiguió que su camisa volviera a quedar plana sobre su torso. Dejó caer el suéter al suelo, y este emitió un fuerte y desagradable golpe al golpear las baldosas. Con un suspiro y la melena enmarañada, Mabel volvió a sentarse, temblando de nuevo por la reciente exposición de su piel mojada al aire de la sala de espera.
Dipper, notó, estaba sentado con los brazos cruzados, el sombrero calado hasta los ojos como para ocultarlo del mundo. Pero desde su ángulo, pudo ver sus rasgos rojos. Ella también se cruzó de brazos, mirando el reloj en silencio con su propio rubor avergonzado. Bueno, dijo Dipper en voz baja. Me di cuenta de que llevas puesto el de Pacifica. Su voz se fue apagando, arrastrando las piernas con aprensión y tosiendo secamente. Ella movió la mirada mientras respondía. ¿Cómo sabes que no es mío, eh? Creo que deberías saberlo olvídalo. Fue lo primero que encontré, admitió Mabel, mirando su camiseta marrón oscuro, pensando en cómo llevaba puesto el sostén de Pacifica. No mentía. Fue lo primero que encontró, ya que Pacifica había dejado su ropa ordenadamente apilada en el ático, mientras que la de Mabel estaba desparramada por todas partes. No creía que esta situación se pusiera fea. En fin. Mabel habló bruscamente, dándole un fuerte empujón a Dipper en el hombro. Te dije que eso pasaría. Y miraste. ¡Qué pajarito! Te pagaré para que no vuelvas a llamarme así, dijo con una leve sonrisa. Pajarito sucio. Intercambiaron una risa silenciosa, una breve carcajada que pareció la primera en años, y cuando el momento pasó, simplemente se quedaron mirando el suéter tirado en el suelo, con apenas charcos formándose a su alrededor al ser exprimido por el peso de la tela empapada. El trance fue interrumpido por el sonido de pasos y la aparición de un médico con aspecto cansado, con la bata colgando descuidadamente sobre los hombros mientras se rascaba el cuello y miraba fijamente su portapapeles. Habían salido del hospital y se habían refugiado en el motel más cercano y barato que pudieron encontrar a esa hora. Al llegar al apartamento de 2 habitaciones, mal iluminado y de aspecto casi destartalado, los Pines no se sintieron decepcionados. La fachada del motel los había preparado de sobra para la suciedad del interior. Dipper se sentó en el colchón que él y Stan iban a compartir esa noche, sumido en pensamientos exhaustos, casi febriles. Mabel ya estaba dormida, dormitando plácidamente en la otra cama, envuelta en un par de mantas y una bata blanca y suave que, desde luego, no pertenecía al armario de un edificio tan ruinoso. El logo bordado se había arrancado hacía tiempo, pero la bata probablemente era robada. Probablemente de Monty de Towers. Stan también se había acostado, despatarrado y roncando justo encima del hombro de Dipper. Dipper, sin embargo, permaneció despierto, repasando su día, mes, año y vida. Bueno, a veces se ponía así de dramático. Inquieto y con frío, vestido solo con sus calzoncillos, pero sin temblar ni una sola vez. La mayor parte del tiempo solo recordaba la breve conversación que había tenido con el médico. Supongo que son ustedes quienes trajeron a la niña. ¿Este suéter es suyo? Es un peligro. Dipper y Mabel intercambiaron una mirada y asintieron en respuesta a la primera pregunta del doctor. Mabel respondió a la segunda recogiendo la prenda empapada en sus brazos. Él miró fijamente al molesto doctor. En fin, no tenía signos de lesión ni trauma. Le sacamos sangre, pero los técnicos de laboratorio no volverán hasta el primer turno de mañana. La hemos sedado y le hemos programado una tomografía computarizada y una resonancia magnética para mañana. ¿Podemos verla?, preguntó Dipper. Se aferró con más fuerza al edredón de la cama mientras miraba al suelo. Ya terminó el horario de visitas. Además, necesita descansar. Creo que sufrió algún tipo de shock mental o estado de fuga, y a veces se alivia con una buena noche de sueño. Golpeaba apresuradamente el suelo con el pie descalzo mientras repasaba esas palabras. Eran tan insensibles y distantes. ¿No se suponía que los médicos debían tener algún tipo de trato con los pacientes, solo el mínimo indispensable? ¿O era preocupante solo porque Dipper estaba asustado? Sabía una cosa con certeza. No era solo Pacifica sentada allí con el cerebro roto. Todo esto fue inútil, susurró Dipper mientras se miraba en el espejo cuadrado frente a él. ¿Para qué llevarla al hospital? No pueden hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Negó con la cabeza, lo suficientemente cansado como para abandonar su conversación unilateral, lo suficientemente cansado como para levantarse y escabullirse a su lado de la cama. El brazo de su tío resultó molesto, tendido a lo ancho de la cama, y tras una larga lucha con la extremidad sorprendentemente voluminosa, Dipper logró arrojarla sobre el pecho de Stan. Cerró los ojos y respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, ya se había metido bajo las sábanas, con la cabeza pesada y la voluntad agotada. Un suspiro cansado fue su última palabra cuando su mano encontró el interruptor de la lámpara, apagándolo y dejando la habitación a oscuras. Sin embargo, el sueño lo negaba.
Quizás fuera el crujido del edificio, el leve zumbido de los camiones que circulaban por la autopista cada pocos minutos, o la luz naranja, tan enfocada como un láser, que se filtraba por la abertura milimétrica de las pesadas y finalmente inútiles cortinas. Pero ahora que se había acostado a descansar, el descanso no llegaba. Miró fijamente el techo. La luz de la farola se reflejaba en el espejo sobre esa superficie, de alguna manera. Dipper cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa. ¿Cómo deseaba poder hacerlo? La ira comenzó a crecer en sus entrañas, amenazando con hacerlo revolcarse descontroladamente. Incluso la sola idea de no dormir empezaba a provocarle picazón. «Maldita sea», susurró, llevándose las manos a los ojos. «No es justo». «Tranquilo, Dipper. Nadie nos atrapará». «No sé, ¿qué pasa si alguien te ve?» Sí, esta habitación se parecía mucho a la que él y Pacifica compartieron durante casi todo el mes. Aunque es raro que recién ahora lo haya pensado. Nadie que conozca estará aquí. Le había dicho. Y ahora lo recordaba como si hubiera sido hace solo 5 minutos. Le dolía, lo que le hacía rodar y mirar al suelo. Su respiración era ruidosa, lo que aumentaba la molestia. Oye, despierta. Vamos a hacer algo hoy. Se levantó de la cama de golpe. Sonó con la claridad de una campana, tanto que esperaba que ya hubiera amanecido y que su familia estuviera despierta. Sin embargo, todavía estaba oscuro, pues el reloj no había adelantado más de 1 minuto o 2. Suspiró y negó con la cabeza, pensando que no era más que un sueño. Sin embargo, antes de poder volver a dormir la cabeza, vamos a dar un paseo. En un instante se levantó de nuevo, buscando con la mirada el origen de la voz que oía. No podía ser un sueño. Juraba que algo pasaba. Definitivamente era la voz de Pacifica. Pero después de hoy, y de todo lo que había aprendido en los últimos años, sabía que eso no significaba que fuera pacífica. Apoyó los pies en el suelo y se levantó lentamente, sin dejar de observar el pequeño espacio. ¿Quién anda ahí? Susurró tan fuerte como pudo. Bill, si eres tú, ¿qué esperas, Dipper? Vamos. Lo cegó una luz brillante como el día, y se cubrió los ojos por reflejo durante el instante que le tomó aclimatarse. Los abrió de nuevo y vio un campo de hierba a sus pies. Estaba vestido ahora, o lo era entonces. Todo era un poco nostálgico, si se le puede llamar así. Mirando a su alrededor, Dipper vio que el campo estaba bordeado principalmente por pinos, pero sus ojos captaron la imagen de aquella vieja camioneta oxidada con el álamo temblón creciendo a través de ella. ¿Es esto? El campo. Así que la plataforma está encima. ¡Ay! Hola Dip, dijo Pacifica con una sonrisa, parándose frente a él. Lo tomó de la mano y empezó a caminar hacia la plataforma. Estás tardando demasiado. Vamos. Pacifica. Espera, esto no es que... Se detuvo en seco, apretándole la mano con tanta fuerza que también la detuvo. Pacifica se giró para mirarlo a los ojos con una expresión de preocupación en el rostro, y Dipper extendió la mano para tomarle también la otra. Las sostuvo cerca de su rostro, mirando fijamente sus dedos mientras los acariciaba con los pulgares. Se sentían suaves al tacto, tal como los recordaba, pero aún así algo lo inquietaba. Esto no es real, ¿verdad? O sea, podría ser otra de las tonterías de Bill, murmuró más para sí mismo que para ella. ¿O es un sueño? ¿Y si estoy soñando? Él bajó las manos y la miró a la cara. Pacifica se abalanzó hacia adelante, poniendo las manos a ambos lados de su cabeza y apartando su rostro a escasos centímetros del suyo. Sus ojos eran 2 pozos negros que abarcaban toda la cuenca a ambos lados, y su boca estaba abierta en un grito espantoso. Entonces despierta. Se incorporó con un grito, con la cabeza palpitante y el corazón acelerado por la adrenalina que le recorría cada vena. Dipper escudriñó la habitación como un animal acorralado, sin saber qué acababa de ver, sin saber por qué. No había nada escondido allí. «Bill, ¿estás ahí?» La falta de respuesta lo preocupó más que lo tranquilizó, pero sin mucho más en qué pensar, Dipper tragó el ácido que sentía en el fondo de la garganta y se desplomó. Se esforzó por convencerse de que ese sería el último sueño así que tendría esa noche. Cuando su respiración finalmente se calmó, y siguieron 5 minutos de silencio, Mabel, despertada por el grito de sorpresa de su hermano, también se dejó llevar por el sueño. La mañana no podía haber llegado lo suficientemente pronto. Dipper estaba bastante inquieto, lo que significaba que ni Stan ni Mabel habían descansado bien al amanecer, aunque no se despertó gritando salvo aquella vez. Los 2 últimos habían salido de la habitación un rato, dejando a Dipper descansar un poco más.
Se sentaron uno frente al otro en el vestíbulo principal del motel, dándose el gusto de disfrutar del desayuno gratuito. Aunque ambos admitieron tener un apetito voraz, la escasa selección de magdalenas de salvado con aspecto arenoso, de origen misterioso, y huevos revueltos casi los dejaron con hambre. Miraban fijamente sus tazas de café solo con muecas de insatisfacción y poco más. Mabel golpeó la mesa, mirando el líquido que se agitaba al ritmo de la música. Bah. Al menos podría haberle puesto azúcar. Tacaño. Refunfuñó Stan mientras bebía su propia cerveza, lo que incluso le contorsionó el rostro canoso. Apuesto a que cree que solo soy otro patán al que puede extorsionar. Yo inventé el extorsionismo, colega. El tío Stan se inclinó sobre su silla y le amenazó con el puño al aburrido gerente del motel, quien solo puso los ojos en blanco y se quedó mirando el televisor mal montado en un rincón de la habitación. Mabel rió un poco ante esta escena. La normalidad era más que bienvenida en estos días tan extraños. Cuando Stan se dio la vuelta, se desplomó y murmuró cosas ininteligibles por un momento. En fin, dijo Stan mientras daba otro sorbo amargo. Para que quede claro, no nos quedaremos en Portland ni una noche más. ¿Tus padres saben siquiera lo que hicimos? Mabel se limitó a negar con la cabeza. Si Dipper no hubiera llamado a sus padres para decirles que iban a conducir hasta Portland, Oregón, en plena noche, entonces no lo sabrían, ya que ella ni siquiera había pensado en ello. Claro que no. ¡Ay, qué tontos sois! Nunca pensáis con claridad. ¿Está enamorado, tío Stan? ¿O cree que está enamorado?, respondió con naturalidad. Bueno, empezó Mabel, haciendo una pausa para remover el café de nuevo, observando cómo las misteriosas sustancias acumuladas en la superficie se desintegraban y se disolvían en la negrura. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es tan diferente pensar que estás enamorado que estarlo? No respondió más que gruñir y terminarse el café, tirando el vaso de espuma a la papelera más cercana y cruzándose de brazos. Vio las noticias en la televisión en silencio hasta que salió el pronóstico del tiempo. Parece que va a parar de llover unas horas esta tarde, dijo mientras miraba a Mabel. Podemos quedarnos hasta entonces, pero pase lo que pase, nos vamos a la una. ¿Entendido? Ve a despertar a tu hermano. Los llevaré a desayunar de verdad, chicos. No como esta porquería que alguien intenta hacer pasar por comida. Sí, te hablo a ti, bigote ralo. Mabel dejó a Stan solo con sus gritos, sin saber qué caballo apostar en la carrera entre los dos estafadores. Y ahora estaba afuera, viendo cómo la lluvia caía a cántaros desde la seguridad de un toldo con goteras. La mañana gris y abatida de Oregón apenas comenzaba, pero ya tenía el encanto de una película triste de hipsters. Bostezó antes de emprender la solitaria caminata por la acera manchada y llena de baches hasta la habitación 16. Al mirar el estacionamiento, parecía que solo los Pines y tal vez otras dos familias se habían alojado en ese motel destartalado de carretera la noche anterior. Extraño, ya que recordaba que el letrero de no hay vacantes estaba iluminado. La puerta se abrió con un triste chirrido, y Mabel se encontró con una habitación aún oscura. Tropezó con el umbral antes de que sus ojos se acostumbraran, pero por suerte no se cayó. Sin embargo, la puerta se cerró tras ella antes de que pudiera encontrar el interruptor, dejándola con la pata golpeando ruidosamente la pared por un momento. ¡Ay, vamos, caray! ¡Ay! Dijo con un toque del interruptor. La lámpara se encendió, proyectando una luz pésima sobre la habitación. Dipper yacía donde lo había dejado antes, todavía boca arriba, con los ojos cerrados como si alguna vez lo hubieran atormentado las pesadillas. Ella estaba de pie junto a él. Sus rasgos frustrados la entristecían, aunque podía culparlo por su agotamiento. Era difícil odiar a alguien cuando parecía odiarse a sí mismo. Cuando gruñó, Mabel retrocedió medio paso, pero no parecía que se lo estuviera diciendo a ella. ¿Otra pesadilla? Con delicadeza, puso una mano en la frente de su hermano, dándole unas palmaditas suaves. Él no se movió, pero sus ojos se relajaron un poco. Ella lo frotó suavemente de un lado a otro, y él dejó escapar un suspiro silencioso. Pobre Dipper, dijo con un bostezo. Apuesto a que te hubiera gustado dormir más que a mí. Rodeando la cama y sentándose en el lado opuesto, se inclinó sobre sus rodillas y gimió, frotándose los ojos tal como él lo había hecho la noche anterior. Siempre te castigas a ti mismo, hermano. ¿Alguna vez aprenderás a no hacerlo? Roncaba un poco, pero no se movía. Mabel le echó un vistazo antes de volver a su sillón, queriendo solo asegurarse de que todavía estaba durmiendo. Estoy orgulloso de ti, sin embargo. El tío Stan no cree que estés enamorado de verdad. Yo tampoco lo sé, ¿sabes? Pero aún así estoy orgulloso de ti.
Es difícil lo que estás haciendo. Respondió con un gruñido soñoliento, sacudiendo ligeramente la cabeza. Mabel lo interpretó como una especie de señal, de que, en cierto modo, lo escuchaba, pero tal vez discrepaba. Tontos, siempre se someten a tanta presión. Bostezó de nuevo, dejándose caer soñolienta sobre el borde de la cama. Volviendo a mirar a su hermano, que parecía angustiado de nuevo, Mabel se arrastró hacia él, mirándolo fijamente y con seriedad. Gran idiota. Susurró, acariciándole suavemente la cabeza despeinada antes de recostar la suya sobre su estómago. Inmediatamente sintió que su respiración se calmaba. Ella misma se quedó dormida un momento después. La mente de Dipper distaba mucho de ser placentera. Estaba plagada de sueños febriles, y cada uno parecía menos placentero que el anterior. Pero finalmente, el alivio se presentó. Ojos vacíos, gritos inquietantes, colores incómodos y paisajes oníricos lúgubres se fundieron en una mancha verde y dorada. Parecía un bosque de álamos, y se sentía como si estuviera tumbado perezosamente contra un tocón de árbol cubierto de hojas. Inclinando la cabeza hacia abajo, Dipper divisó una mata de cabello dorado que descansaba sobre su estómago, dormitando plácidamente mientras el mundo pasaba. Extendió una mano pensativa, cansado de sus sueños anteriores, y le acarició el cabello. ¿Estás despierto?, susurró. Ahora, sí. Lo siento, dijo suavemente. No quise despertarte. Está bien, respondió Pacífica, girándose para mirarlo. Su leve sonrisa lo tranquilizó. Intercambiaron miradas silenciosas por un momento, luego, sin preámbulos. ¿Sabes? No estaba mintiendo cuando dije que haría de Gravity Falls mi hogar, nunca dije que lo fueras. Le puso la mano en el muslo y le apretó, pero no hizo mucho más. Solo quería que supieras que no mentí, dejó caer la cabeza hacia atrás para apoyarla en el tocón, lo cual le resultó sorprendentemente cómodo. En su mente, aturdida y pesada, Dipper recordó la imagen de Pacífica pegada al álamo, mirándolo con la lengua colgando, los ojos llenos de lujuria. La inmediatez del pensamiento lo hizo toser y sintió que se le enrojecía la cara. Hola, dijo Pacífica con una risita. ¿Se te ocurre algo interesante? Bueno, murmuró mientras ella le tocaba suavemente el miembro despertado. Solo, recordando nuestra primera vez en el bosque, ¿así? Cuéntame más sobre eso. Ella lo manoseó y lo hurgó entre la ropa, a veces con ternura, a veces con más agresividad, y cada caricia y exploración lo hacía gruñir levemente de anticipación. Al oír el sutil sonido de la cremallera al bajar, Dipper suspiró y levantó la cabeza. Sintió sus delicados dedos extraer su erección y vio su cabello dorado brillar y moverse cuando Pacífica rozó su piel con los labios. Por su parte, Dipper hundió los dedos en su melena y dejó caer la cabeza hacia atrás con un suspiro de felicidad, empujando suavemente a su amante hacia su miembro. Mabel se despertó sobresaltada, con una obstrucción rígida apretándole la cara. Aunque aturdida, era muy consciente de lo que tocaba la coronilla y de que la mano de su hermano la empujaba débilmente hacia ello. Con la mirada fija en la tienda de campaña que se alzaba a través de la fina manta, Mabel se estremeció y se incorporó de golpe, secándose la cara con las manos sudadas mientras se levantaba bruscamente y se tambaleaba hacia el lavabo. 3 chorros de agua fría después, seguía bastante mortificada. Sin embargo, al mirarse en el espejo, al ver sus ojos cansados y su rostro pálido y ceñudo, Mabel no pudo evitar reírse disimuladamente de sí misma. Había cruzado muchos límites este mes, pero esto seguía causándole pánico. Eso era extrañamente reconfortante. La toalla que se untó la cara, por el contrario, estaba rígida y molesta. ¿De verdad creía la del bigote ralo que ahorrar en suavizante era bueno para el negocio? Cuando se secó la cara, Mabel se miró por última vez. Su piel, áspera por la toalla blanquecina, ahora tenía un tono rosado, dándole la apariencia de un rubor claro. En ese contexto, eso la hizo sentir un poco incómoda. Girándose para irse, con su mata de pelo castaño balanceándose torpemente tras ella, Mabel hizo una bola con la toalla húmeda y la arrojó al cuerpo dormido de su hermano. La bola de tela golpeó a Dipper en plena cara, cubriéndole la boca y la nariz. Jadeó contra la obstrucción, aplastándola y golpeándose la cara mientras agitaba las manos aturdido. Con una tos y una sacudida repentina, Dipper se incorporó y tiró la toalla al suelo, parpadeando con los ojos legañosos al despertar. ¡Qué bien! Ya despertaste, dijo Mabel con falsa alegría. Levántate, vístete. Vamos a comer panqueques y luego volvemos al hospital, ¿vale? Rápido, al vestíbulo. Salió por la puerta antes de que él pudiera responder.
El clic de la cerradura casi igualó el sonido de sus labios al chasquearlos, esforzándose al máximo por despejar las telarañas y el amargo sabor de la boca seca. Qué mal momento, pensó. Era la primera vez en toda la noche que tenía un sueño decente.